Listo. Bueno, entonces, hola, muy buenas. Entonces, el día de hoy vamos a crear un juego que se llama Mastermind. En el juego se dan 4 números que son desconocidos para el jugador y el jugador da una combinación de 4 números por turno. Y se indica si en la combinación hay números bien colocados o no, pero que pertenecen a la combinación secreta. En este caso, si un número coincide, si un número de los dados por el jugador coincide en posición, en su correspondiente posición en la combinación secreta, se da un B. En el caso contrario, si un número está en la combinación, pero está mal ubicado, se da un N. Y al jugador solamente se muestra cuántos Bs y cuántos Ns hay. Por ejemplo, digamos que, y al final, si el jugador acierta la combinación, entonces se indica el mensaje ganaste. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta combinación secreta, 4, 8, 7, 1. Y el jugador en el primer turno entrega 1, 2, 3, 4. Como vemos, el 1 y el 4 pertenecen a la combinación secreta, pero están mal ubicados. Entonces, ¿qué debemos entregarle al jugador? Al jugador se le entrega 0 Bs porque no hay ninguno bien colocado y se le coloca 2 N porque hay 2 que pertenecen a la combinación, pero están mal ubicados. En el turno 2, ¿qué pasa? El jugador, digamos que escribe esta combinación. En esta combinación vemos que el 4 está bien colocado. Entonces, como el 4 está bien colocado, debemos colocar 1B. Los otros elementos no están, por lo tanto, no aparece ninguno que esté mal colocado, que pertenezca a la combinación, pero esté mal colocado. Supongamos que el jugador da en el turno 3 esta información. Entonces, esta información, ¿qué pasa? Vemos que el primer objeto está bien colocado. Y como está bien colocado, pues entonces eso corresponde a un 1BN. El segundo objeto es un 4. El 4 ya vimos que sí está bien colocado, sin embargo, este solamente da la información de si un número pertenece a la combinación secreta. No nos dice si está repetido o no. Entonces, lo único que hay que hacer es verificar. Entonces, en este caso, el 4 pertenece a la combinación, pero estaría mal ubicado en esta posición. Por lo tanto, eso me daría un 1 negro aquí. Ve un 1N aquí y vemos que el 1 también pertenece a la combinación, pero está mal ubicado, entonces eso nos daría un otro N aquí. Como el 2 no pertenece, pues no aporta. Entonces, ¿qué información se le entregaría a la persona o al jugador? Se le entregaría 1B, porque hay uno bien colocado, y 2 mal colocados. ¿Listo? Esa es la información que se entrega. El gran problema aquí es cuando esto es para el jugador, ¿no? Si el jugador entrega una combinación que tiene números repetidos, pues le va a aparecer como información cruzada, porque no va a saber cuáles de estos son los que están bien colocados o están mal colocados. Simplemente él da la información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para construir este objeto? Entonces, en este caso, nosotros recibimos texto cuando trabajamos a partir de, cuando tomamos terminal, entonces nosotros tenemos un texto de 4 dígitos. En este caso, el texto de 4 dígitos tiene que ser un límite, aunque nosotros podemos aumentar o disminuir la dificultad del juego, aumentando el número de la combinación secreta, el número de términos de la combinación secreta. Sin embargo, 4 es como para comenzar y ver que la cosa funciona. Por el momento lo vamos a dejar con 4 como límite. Entonces, debemos recibir un texto de longitud 4 y debemos verificar que cuando el jugador de un número, entonces debemos verificar cada uno de ellos si pertenece y está bien colocado dentro de la posición aquí. Entonces debemos tener 2 contadores, ¿no? Para hacer esto necesitamos 2 contadores. 2 contadores. Uno para los Bs y el otro para los Ns. Y la idea es hacer la verificación, no más. Entonces, cuando hacemos la verificación de los Bs, cada una de las posiciones que están aquí debería verificarse con las correspondientes a este lado de acá. ¿Listo? Debería corresponderse uno con uno. Entonces, para verificar las Bs, porque necesitamos hacer 2 verificaciones, para las Ns y para las B. Para verificar para verificar B, debemos recorrer la combinación del jugador y la combinación secreta. Y comparar
cada término, ¿cierto? Por ejemplo, entonces aquí yo estoy entregando 4, porque aquí vamos a construir ese algoritmo. Entonces, aquí yo estoy entregando de la combinación secreta, serían 4. Esta es la secreta. Y esta es la dada por el jugador. Entonces deberíamos hacer esta verificación. Deberíamos hacer la verificación. Este con este, este con este, este con este, este con este. Y si se corresponden, pues entonces simplemente se da un B. ¿Listo? Si se corresponde. Si alguno se corresponde, se incrementa B, el contador de B, ¿cierto? El contador de B. Para el caso de las N, debemos verificar es si estos de aquí no están en la misma posición, pero están en otra posición. Entonces, por ejemplo, para este se verifican las otras 3 posiciones. Entonces, vamos a ver. Para verificar Ns, Karenes, se hace un cruce, ¿no?, de la información en diferentes posiciones. Entonces, este es un poquito como más hartico de hacer porque debemos verificar en la combinación secreta, que es esta, y la combinación del jugador. Cada uno de estos de aquí dado por el jugador se debe verificar arriba, entonces, pero se debe verificar en posiciones distintas, entonces se debe hacer esto. Este se verifica en estas 3 y si está, pues entonces se coloca. Este se verifica en estas 3 y así sucesivamente, ¿no? Se verifican todos los cruzados. Vamos a dejar solamente esos, solamente así. ¿Listo? Entonces se verifica cada uno de estos con los 3 correspondientes. Cada uno con los otros. ¿Listo? Se debe hacer eso. Nada más esa verificación. Y ya. Entonces vamos a construir una función que haga eso. ¿Listo? Vamos a construir algo que me permita hacer esas 2 verificaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Juan José? Esto es como lo más interesante que uno hace en programación, o sea, usted crea los jueguitos, esos jueguitos que necesita usted verificar un montón de cosas. Entonces aquí vamos a crear este, pues porque es uno de los más sencillitos. Este fue uno de los primeros juegos que yo programé. Este lo vi en una revista que me regalaron una vez de, de enseñanza de las matemáticas y eso. Entonces, este me parece interesante. Y nosotros podemos agregarle más complejidad a esto, ¿no? Toda la complejidad que queramos. Entonces vamos a intentar construir esta, la de la verificación de los Bs. La verificación la podemos hacer recorriendo cada uno de los, haciendo bucles de repetición. Entonces esa verificación la podemos hacer usando bucles de repetición. Supongamos que es esto. Entonces yo tengo una, llamamos combinación secreta, y esto es un string cualquiera, un string. Un string aquí que yo doy, cualquiera, el que sea, simplemente es un string. Que ahorita vemos cómo lo colocamos. Y vamos a preguntarle al jugador por turnos para que nos dé la combinación secreta. Entonces vamos a comenzar simplemente hasta que la combinación sea correcta. Entonces para eso vamos a utilizar un while porque no sabemos cuándo va a terminar o cuándo se va a encontrar la combinación correcta. Entonces voy a utilizar la estructura while que me permite a mí hacer una verificación continua hasta que se dé una condición. Entonces en este caso le voy a colocar la condición ganaste. Ganaste, le voy a colocar un false, le voy a colocar un true. Un true. Me disculpas un momentico, porfa. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Bueno, entonces aquí, en este caso, este nos va a servir para recorrer el while, o sea, para iterar el while. Iterar el while. ¿Listo? Porque necesitamos hacerlo hasta que el jugador gane. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al jugador debemos preguntarle, ¿cierto? Mientras eso sea verdad. Entonces, vamos a colocarlo así, ganaste. Aquí, efectivamente, simplemente eso me va a servir es para iterar el while. Lo puedo colocar como una bandera o como sea. Igual, para poder salir, yo necesito quitarle esa condición. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a preguntarle al jugador. Entonces, vamos a colocarle aquí jugador. Jugador. Entonces, jugador, le vamos a preguntar y como le preguntamos, utilizamos el input. Entonces, vamos a preguntar, le decimos lo siguiente, escribe tu combinación. Y esa combinación tiene que ser de cuántos dígitos, de 4. Por el momento, vamos a suponer que el jugador lo sabe, ¿ok? Porque luego podemos hacer la verificación de que efectivamente tengan una longitud de 4. Si tiene una longitud menor o mayor, pues entonces debemos decir que al jugador que lo haga bien. Entonces tendríamos que colocar otra verificación con respecto de la longitud del input que escribe el jugador. Pues más bien hagámoslo de una vez. Entonces de todas formas le tenemos que preguntar. Entonces vamos a hacer la verificación. Hombre. Vamos a hacer la verificación del jugador de una vez aquí. Para poder hacer la verificación, entonces, una es verificar si el jugador da una combinación correcta y gana para salir de este bucle, y la otra es verificar si el jugador está escribiendo bien el tamaño del input. Entonces vamos a verificar aquí con el tamaño del input. Entonces para esto voy a utilizar un while también, de tal manera que él haga, escriba bien la combinación. Pero para esto primero le vamos a preguntar al jugador y luego vamos a hacer esta pregunta. Entonces, al igual que lo trabajamos en el video de los menús, no sé si lo viste, Juan, pero en el video de los menús nosotros trabajábamos sobre la verificación de la información que estaba ingresando de las opciones, si las opciones eran correctas o no. Entonces, aquí vamos a colocar una bandera y vamos a colocarle aquí también un true para ingresar al while. En este caso vamos a verificar lo siguiente, pues entonces bandera, a colocar aquí bandera. Él ingresa y va a preguntar en el while, entonces vamos a preguntar en el while la longitud que es lo que nos entrega el jugador. Entonces, si la longitud de lo que me entrega el jugador es igual a 4, si es igual a 4, entonces podemos salirnos, ¿no? Entonces, a bandera la volvemos false. La hacemos false. Eso hace que, ¿qué? Que cuando ingresamos aquí, hacemos la verificación, pues efectivamente él dice, no, pues ya está bien escrito el número de, pues la combinación que es efectivamente de 4, entonces nos dice que está correcto, entonces ya no hace la pregunta de nuevo, sino que simplemente comenzamos a hacer la verificación, esta verificación de acá, de que los objetos escritos por el jugador correspondan con la clave secreta. ¿Listo? Entonces, pero en caso contrario, debemos decirle al jugador que está escribiendo un número de elementos de la combinación que no corresponde. Entonces, en este caso, aquí vamos a colocar un print y le decimos al jugador que está cometiendo un error. Entonces, la longitud de la combinación no corresponde. Y entonces de nuevo le pedimos al jugador que vuelva y escriba la combinación. Control C. Y aquí le pedimos al jugador que vuelva y escriba la combinación.
Escribe tu combinación y esto ocurre hasta que la bandera sea false. Y esto, aquí él vuelve y pregunta, la primera entrada, tenemos que recibir la combinación del jugador y verificar si efectivamente tiene longitud 4. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, él llega, verifica si tiene longitud 4 y tiene longitud 4, se sale y entonces puede comenzar a hacer la verificación. En caso contrario, él llega aquí y vuelve y pregunta por el jugador. Y como estamos en un bucle while, vuelve y hace esta misma pregunta. Como bandera aquí no ha cambiado de valor, entonces vuelve y pasa por esta verificación aquí. Y listo, así lo podemos controlar. Igual esta es una estructura como clásica, no quiere decir que sea la mejor, pero es algo que nos permite hacer una comprobación constante de una condición que debemos satisfacer. En este caso, que la longitud sea 4. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos cambiar la longitud de la combinación para el problema, pues aquí lo podríamos hacer. Podríamos cambiar el nivel con el cual el jugador juega aquí. ¿Listo? Lo podemos cambiar de esta manera. Entonces, muy bien, aquí en este momento ya hicimos la verificación y ahorita vamos a preguntar si el jugador corresponde, si la combinación dada por el jugador corresponde con la combinación secreta. Entonces vamos a crear, después de esto, que es la verificación, creamos dos contadores, uno para los Bs y otros para los N. ¿Listo? Sí, entonces vamos a crear dos contadores. Esto lo hacemos al mismo nivel de acá. Entonces a B le vamos a dar 0 y a N también le vamos a dar 0. Inicialmente arranca así. Y entonces comenzamos a preguntarle al jugador. Ahorita comenzamos a hacer la verificación de lo dado por el jugador. Como ya sabemos que corresponde en el mismo tamaño, el número de elementos que tiene la combinación dada por el jugador es igual al número de elementos de la combinación secreta, entonces vamos a hacer la verificación de los Bs. ¿Cómo hago la verificación de los Bs? Pues entonces recorro cada parte del jugador y cada parte de la combinación secreta y comparo los diferentes lugares. Entonces, así lo podemos hacer. Entonces, para esto voy a utilizar un for. Porque el for me permite recorrer objetos que son iterables. Y recordemos que en este caso los iterables van a corresponderse pues con cada una de las posiciones y de los diferentes objetos. Entonces tenemos que hacer la verificación específicamente de la combinación secreta. Y si la combinación secreta coincide con la que está dando el jugador. Entonces para esto yo puedo moverme de la siguiente manera. Así. Puedo hacerlo elemento a elemento. Ok, entonces aquí me voy a mover, como yo tengo dos combinaciones de números, la combinación secreta y la dada por el jugador, debo moverme en sus posiciones. Entonces en este caso voy a hacer esto. Aquí en rango 4, porque tenemos ese grado de dificultad, nivel de dificultad 4. Y entonces, ahorita yo voy a hacer referencia a la combinación secreta en la posición I y al dado por el jugador en la posición también I. Entonces voy a hacer esto. Como estoy recorriendo para calcular los Bs, entonces tengo que verificar esto. Si la combinación secreta en la posición I es igual a lo dado por el jugador en la posición I. ¿Listo? En este caso, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un iterable como un string, esto lo que me permite es recorrer cada elemento del string. Y como yo tengo que comparar uno a uno, como lo hicimos aquí, necesito comparar los elementos que están en la posición I de la combinación secreta con los elementos que están en la posición I de la combinación dada por el jugador. Entonces, esto es comparar I. ¿Listo? Entonces, esta es la posición I. Entonces, aquí se corresponde con el secreto. La combinación secreta en la posición I es igual a la combinación del jugador en la posición I. Eso es lo que corresponde. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo hago esa comparación y aquí hago la pregunta. En caso de que eso sea verdad, para cada uno de los elementos I, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que aumentar en 1 el valor de B. Entonces, ¿cómo aumento el valor de 1 el valor de B? Lo que hago es incrementarlo.
lo incremento de esta manera. En computación es muy usado el concepto de asignación. Entonces, esto que está aquí me dice, vea, lo que usted tenía antes en B, auméntelo en 1. Entonces, aquí asigno a B, le asigno un unito y lo incrementa. Si antes B era 0 y pasó por esto y la verificación fue correcta, entonces, ¿qué se hace? Se aumenta en 1. ¿Ok? Y ya, eso es todo. Ahorita, ¿qué debemos hacer? Eso es en el caso de los Bs, pero en el caso de los N, ¿qué se hace? En el caso de los N, cada uno de estos del jugador se compara con cada uno de los de la clave secreta, pero no los correspondientes en la posición I. ¿Sí o no? Porque no se pueden comparar esos. Entonces, aquí yo estoy haciendo la comparación como si este se comparara con este de aquí. Pero podríamos hacer la comparación de al revés, ¿no? Podríamos hacerla así. Vamos a colocarlo aquí. Para el caso de los N. En el caso de los N, yo tengo la clave secreta que tiene estas posiciones y yo en este momento me estoy parando en la posición I, supongamos que es esta. Y ahorita yo necesito recorrer la del jugador, pero necesito recorrerla de otra manera. Entonces, ¿por qué yo esta la voy a comparar con las otras posiciones? Con esta de aquí, con esta de acá, con esta de acá. Yo ya la comparé, en una primera instancia la comparé con esta, ¿cierto? Si se corresponde, entonces qué chévere. Entonces coloco ¿qué? Coloco un B, aumento en un B. Pero las otras debo recorrerlas diferente. Entonces voy a recorrerlas diferentes utilizando un contador distinto. En este caso, el contador que voy a utilizar aquí es el J. Y hay una condición de que I y J no pueden ser iguales. I debe ser diferente de J. ¿Por qué? Porque si se da la condición de que son iguales, entonces, ¿qué pasa? Estaría haciendo lo mismo que contar las Bs. ¿Listo? Entonces tengo que evaluarlo de esta manera. Entonces, a pesar de que aquí ya evalué la así, cuando voy a recorrer el resto de los elementos, voy a comparar este con todos los que me falta del jugador, tengo que hacerlo en posiciones que no sean iguales a esta. Por esa razón lo hago de esta manera. Porque, por ejemplo, digamos que yo hubiera colocado el I acá. De todas formas, debería compararlo con las que no se corresponden con el I. Por esa razón, coloco esa condición. Entonces voy a agregar, y como aquí yo tengo que recorrer para todos los valores de J diferentes de I, entonces necesito otro contador de estos, otra estructura de estas. Entonces para eso voy a colocar esto aquí. For J in range, ¿qué? En range 4, así. ¿Y qué voy a preguntar? Entonces voy a preguntar primero si es igual a J. Si es igual a J, no puedo hacer nada. En el caso de que sea diferente, sí debo hacer la comparación. Entonces hay dos condiciones. Bueno, esto lo podemos dejar ahí. Las dos condiciones es, primero que todo, que I sea diferente de J. ¿Listo? Entonces vamos a preguntar eso. Si es diferente de J, luego ¿qué hacemos? Pues preguntamos si este de aquí, si el elemento que está en la posición I de la clave secreta es igual al elemento que está en la posición J de la clave jugador. Entonces, hagamos la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta es, si I es diferente se escribe así, de J. Entonces, ahorita ya estamos en esta parte, I diferente de J. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este vamos a preguntar si se da esta condición. Si combinación secreta en la posición I es igual a lo del jugador en la posición J. Si son iguales, ¿qué pasa? Entonces se da alguna de estas condiciones, de que esta puede ser igual a esta de acá, o de que esta puede ser igual a esta de acá, o de que esta puede ser igual a esta de acá. Simplemente se da alguna de ellas. Vamos a mover esto un poquito. Listo.
Vamos a hacerlo más pequeñito aquí para que veamos que necesitamos 2. Entonces, si se da esa condición, ¿qué debe hacerse? Si son iguales es porque hay un número que pertenece a la combinación secreta, pero está mal colocado. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces debemos aumentar en n, debemos aumentarle en 1. Y eso es todo lo que debemos hacer. Porque ahí ya contamos porque aquí ya contamos todos los b's y aparte de eso contamos todos los n. Pero veamos que aquí yo lo coloqué con 2 condiciones. Primero evalúo esta y luego esta. Y eso, si ambas se cumplen, entonces yo debo agregar las n. Debo aumentarle un 1 a la n. Entonces, estas 2 cositas de acá yo las puedo meter en una sola sentencia, utilizando un operador lógico. En este caso, el operador lógico va a ser el operador AND. Entonces, más bien, aquí yo voy a modificar un poquito y voy a colocar el operador lógico AND. Así, AND. Entonces, ¿qué él va a coger? Él va a evaluar, bueno, primero que todo está en una posición diferente y diferente de J y va a evaluar si esto se cumple. Si las dos cosas se cumplen, entonces debe aumentar en 1 el n. En caso contrario, pues no hace nada. Muy bien, entonces ahí ya terminaríamos y lo que haríamos sería retornar para el jugador, eh, retornar para el jugador el número de Bs y el número de Ns. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Retornar para el jugador, retornamos entonces. Aquí debemos imprimir. Entonces, en este caso, eso lo vamos a hacer a este nivel, porque eso lo hace para cada i. Entonces, él llega y recorrió la combinación que dio el jugador y entonces hace la pregunta. Entonces, aquí vamos a hacer, vamos a imprimir esto, print. Entonces, para esa combinación en particular, vamos a escribir el número de n y el número de b. Entonces, vamos a escribir b, vamos a dar en este formato b, coma, b así, y n, n, así. Aquí hay una pequeña diferencia y es que cuando lo entregamos así, nos va a entregar de manera separadita el número B y la letra B junta. Entonces, aquí lo que va a hacer es entregar el número de Bs, nos lo entrega así, y el número de Ns, que es el formato en el cual debemos pasar. Una cosa, entonces aquí no estamos haciendo la condición de ganaste. En el caso de la condición de ganaste, ¿qué pasa? Cuando un jugador gana es porque tiene 4 Bs, ¿sí o no? Porque en caso contrario, pues entonces se entrega, pues no ha ganado. Es solamente cuando el número de Bs corresponde con colocar bien todos los números. Entonces, en este caso, debemos preguntar si este ejercicio tiene que volverse a hacer. ¿Listo? Porque aquí solamente hemos pasado una sola vez. Y esto es todo lo que debemos hacer, toda la verificación que debemos hacer. Entonces, para poder decirle si el jugador ganó, entonces pues debemos salir. Y eso se da solamente si el número de veces es igual a 4. Entonces hacemos la pregunta. Es si número de veces, o sea, si B es igual a 4, ¿qué hacemos? Entonces escribimos un mensaje, print, decimos ganaste. Y nos salimos del juego. Para poder salirnos del juego, debemos cambiar el valor de ganaste a false. ¿Listo? Para poder que esto aquí no se vuelva a repetir. En el caso que no sea todavía igual a 4, ¿qué va a pasar? Él se va a volver a repetir, porque ganaste true, entonces vuelve y aquí, vuelve y hace todo esto. Entonces vamos a verificar esto con el ejercicio que nosotros, con el ejemplo que colocamos aquí. ¿Listo? Ahorita yo voy a escribir esto en el, ¿cómo se llama? Enlace, en la sesión aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, Juan? No, señor. Si dijiste algo, no te escuché. No escucho nada aquí.
¿No hay problema? Ok, listo. Entonces continuamos entonces. Voy a escribir esto aquí. Ok, listo. Entonces vamos a escribirlo. Para esto, voy a hacer esto más chiquitico para que me... Entre todo. Ok, entonces vamos a colocar la combinación secreta. La combinación secreta en nuestro ejemplo fue la siguiente. 4871, entonces vamos a colocarla. Y es un string, entonces 4871, porque vamos a compararla con la que entrega el jugador. ¿Listo? Bueno, aquí me estaba hablando con mi esposa, entonces, bueno. Y aquí vamos a colocarle, ganaste, vamos a colocarle true. Es un booleano. Y aquí vamos a hacer esto, simplemente estoy escribiendo el mismo código. Escribe tu combinación. Entonces aquí escriba la combinación. Así. Y a bandera le damos el valor de true. True también. Recordemos que esta parte es la que hace la verificación de que si lo estamos escribiendo correctamente. La longitud, ¿no? Si la longitud de lo que entrega el jugador es igual a 4, entonces, ¿qué hacemos? A bandera lo volvemos false. En caso contrario, la longitud es diferente de 4 y entonces debemos imprimir este mensaje. El mensaje es la longitud de la combinación no corresponde. Así. Y luego entonces hacemos la pregunta de nuevo por que escriba la combinación. Entonces creamos aquí la combinación. Muy bien. Y luego nos salimos. Aquí hacemos, vamos a escribir así. Aquí yo escribí como B mayúscula. Vamos a ver si me presenta algún problema. Y N. Porque puede que me presente problemas por la forma en la cual se escribe. Creo que sí me va a presentar problemas ahorita, pero verificamos mejor. Entonces ahorita vamos a escribir, vamos a hacer la verificación de las posiciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si la combinación secreta en la posición I es igual a lo que da el jugador en la posición I, ¿qué hacemos? Pues a B le aumentamos 1. En caso contrario, ve aquí no, en caso contrario no. Y hacemos la verificación de los J, in range. ¿Por qué pensé caso contrario? No sé. Y hacemos la verificación de que sí son diferentes. Diferente de J and, sea esto, combinación secreta, en la posición I es igual a lo del jugador en la posición J. Si son iguales, entonces a N le vamos a aumentar 1. Y aquí ya terminamos y entregamos. Esto es después de haber hecho toda esta verificación. Entregamos esto B, el número de Bs y el número de Ns. N. Y entregamos el número de Ns. Entregamos el número de Ns. Y ahora vamos a preguntar si el jugador ya ganó. Si el jugador ya ganó es porque B es igual a 4. Entonces, si B es igual a 4. Entonces, vamos a imprimir este coso. Ganaste. Y a ganaste vamos a hacer false. Muy bien. Eso sería. Vamos a ver si nos sale algún problema con estas Bs. Con B y N aquí. Porque como son variables. Entonces puede que nos diga que no, que B. Ah, no, ahí está. Muy bien. Ah, pero aquí no escribimos la combinación. Entonces, muy bien. En el ejercicio nosotros habíamos escrito las siguientes combinaciones. 1, 2, 3, 4. Primero vamos a verificar que efectivamente tenemos que escribir una de longitud 4. Entonces vamos a escribir hasta el 5. 3, 4, 5. Pero aquí me dice, vea,
La longitud no corresponde. Entonces, muy bien, vamos a escribir la longitud correspondiente, 3, 4. Entonces, ahí ya pasó y me dice, vea, hay 0 Bs y 2 N. ¿Listo? Lo que nos salía aquí, 0 Bs y 2 N. Ahorita vamos a hacer esta. 4, 5, 9, 2 y nos debería salir esto. Vamos a ver 4, 5, 9, 2. Y se vea, hay 1B, 0 Ns. 1B, 0 Ns. Y la otra, 4, 4, 1, 2, debería salir así. A ver. 4, 4, 1, 2. Y nos dice, vea, sale una B y 2 N. O sea, corresponde con lo que hemos escrito. Y veamos que la combinación secreta es 4, 8, 7, 1. Entonces, hagamos la combinación secreta. 4, 8, 7, 1. Y me dice, vea, listo, 4 buenas, ganaste. Y ya se terminó, y vea que no hace ninguna otra pregunta. ¿Listo? Entonces, ese jueguito, pues funciona bien, es bastante fácil de codificar. ¿Listo? Esto yo creo que se puede mejorar. Esta partecita de aquí se puede mejorar, que es donde hace la verificación. Pero pues es como una forma en la cual podemos resolver este problema de manera rápida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Otra de las cosas que puede ocurrir es que la persona quiera volver a jugar. ¿Listo? Entonces uno da una combinación distinta. O aquí el asunto es escribirlo con una combinación aleatoria. No sabemos cuál es. ¿Listo? Una combinación que sea, que se pueda dar de manera aleatoria. O podríamos cambiar el nivel, el grado de dificultad. El grado de dificultad está aquí. ¿Listo? Entonces podemos preguntar eso. Podemos configurar nuestro juego desde el inicio utilizando un grado de dificultad diferente. Y podríamos preguntarlo, ¿no? Aquí ya lo podemos comenzar a complicar como queramos, pero el jueguito funciona bastante bien. ¿Listo? Este es un jueguito pues sencillito de diseñar. ¿Listo? Vamos a hacer este mismo, pero voy a escribirlo al revés, ¿no? Me deberían salir, aquí si yo escribo 1, 7, 8, 4, me debería salir 4 N, ¿no? 1, 7, 8, 4, me deberían salir 4 N, que es efectivamente lo que sale. Normalmente este juego usted lo va así. Uno, el juego lo va, la pregunta, pero cuando se juega este juego, la pregunta principal es, dado el nivel de dificultad, ¿cuántos turnos se necesitan para ganar el juego? En promedio está en alrededor de 4, 5, 6 turnos máximo. No necesitas más. Para una clave de 4 dígitos. Y los dígitos numéricos, ¿no? Porque podrías escribir cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, yo podría escribir Juanito. Y funciona igual. Hasta aquí va a parar esto y voy a comenzarlo, ¿no? Podría escribir Juanito y yo me voy por números. ¿Qué longitud tiene Juanito? 4, 7. Listo, y ahí él me dice, vea, eso está. Aquí no corresponde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 no corresponde. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí yo estoy escribiendo 7 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 no lo había escrito. ¿Por qué? ¿Ve qué pasa? Aquí yo quiero hacer la... Ve, no me... ¿Ve qué extraño? Aquí no me está tomando esto. Porque estamos mirando la longitud de esto. La longitud de la combinación secreta. Disculpan ahí. Me excusa. Aquí, por ejemplo, para poder hacer esa modificación, si yo doy una combinación secreta distinta, entonces podría aquí simplemente evaluar la longitud de la combinación secreta. Len, combinación secreta. Y ahí entonces uno modifica el grado de dificultad, ¿no?
o simplemente aquí colocamos, para no tener que calcular esto varias veces, dificultad. Y esto lo cambiamos en todos los lugares donde había el 4. Entonces, dificultad, aquí lo cambiamos y aquí lo cambiamos también. Listo, dificultad, dificultad, ¿dónde más aparece? No aparece ahí. Y entonces aquí la dificultad se corresponde con la longitud de la combinación secreta. Entonces, cuando hacemos eso, ahorita la combinación es de 7 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos 8, ahí está mal. 3, 4, 5, 6, 7, pero ahorita sí ya se corresponde con los 7 dígitos que están ahí, pero como esta incluye también palabra, entonces es más difícil de evaluar. Entonces, por ejemplo, aquí yo escribo Juanita. Juanita no funciona, pero me dice que hay 6 buenos y hay uno malo. Entonces, sigue funcionando porque la verificación se hace dígito a dígito. No se pregunta si está dentro de si es un número, una palabra, ahí es independiente, es simplemente un símbolo. Entonces, por esa razón, la verificación él lo hace símbolo a símbolo. Y es bastante interesante esta versatilidad. Cuando uno trabajaba con otros lenguajes de programación, normalmente los objetos que son strings siempre, o los objetos con números son números siempre. Pero aquí esa es la versatilidad de Python, que usted puede hacer esto y puede cambiar los objetos. Igual, como en este caso estamos haciendo solamente verificación de strings, entonces pues él compara strings nomás. Entonces es un buen ejercicio. Aquí pues agreguémosle un menú. Vamos a agregarle un menú que indique la dificultad. Ya sabemos cómo construir un menú. Entonces, va a construir un menú y aparte de eso voy a colocar aquí una combinación secreta que se forme con un número de objetos aleatorio, con números aleatorios. ¿Listo? Vamos a preguntar, bueno, aquí coloquemos esta, 4871, así. Listo, aquí la longitud es 4, entonces 1, 2, 3, 4, 5, aparece mala, 1, 2, 3, 4 y aparece correcto. Ya está bien hecha la verificación para esto. Y está en todos los lugares que corresponden. Sí, 4781. Ahí me dice que está correcto. Ah, ¿cómo es que es? 4871. 4871. Esto para salir, para evaluar la condición de salida. Entonces vamos a crear un menú. Ya creamos el juego, o sea, el juego funciona bastante bien. Y de hecho todo esto lo podemos meter dentro de una función, la función juego. ¿Listo? Esto yo lo puedo meter todo, lo puedo meter simplemente dentro de una función en donde el grado de dificultad es el que se escoge para comenzar a jugar el juego. ¿Listo? Entonces, eso podría ser. Entonces, vamos a hacer esa estructura. Le voy a construir un menú. Entonces, construir un menú. Un menú que indique lo siguiente, grado de dificultad. Y si queremos volver a jugar. Si deseamos volver a jugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo este algoritmo que está aquí lo voy a meter dentro de una función con sus pequeñas variaciones. Por ejemplo, esta de aquí, que se va a construir utilizando una función aleatoria. ¿Listo? Entonces, primero que todo, aquí, como primer paso, construir una función con la lógica del juego. Que reciba como parámetro la dificultad de fuego. ¿Listo? Entonces mi menú va a tener más o menos esta estructura. Recordemos que para hacer un menú tenemos que, pues para hacer un menú que nos permita jugar varias veces, tenemos que incluir las opciones
e incluir un bucle while para poder que se ejecute varias veces, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a crear el menú. Primero que todo voy a llamar a la función, construir una lógica del juego y a esa función la vamos a llamar, la función la vamos a llamar así, def mastermind. Mastermind y que le agregamos la dificultad como parámetro. ¿Listo? Así. Y ya el resto, ¿no? Toda la lógica del juego. Aquí la lógica del juego. Muy bien. Entonces, cuando Mastermind termine, o sea, cuando salga, cuando él termine de hacer esto, inmediatamente me retorna al menú. Entonces, mi menú va más o menos tiene que tener esta estructura. Igual lo voy a definir como si fuera una función. Definir menú. Menú no tiene ningún parámetro. Y lo que va a hacer aquí es una bandera. Le llamamos true. Y aquí simplemente vamos a escribir while bandera. Esto para ingresar siempre al menú. Entonces aquí vamos a darle como un mensaje de bienvenida. Bienvenido a Mastermind. Así nomás. Y aquí le vamos a escoger, le vamos a colocar, escoja la dificultad, ¿no? Vamos a colocar aquí, escoja la dificultad. Y vamos a preguntar que sea un número entre 3 y, no sé, una dificultad grande entre 3 y 6. Entre 3 y 6. Listo, la dificultad. O podemos colocarle principiante, avanzado y eso. Cualquiera podemos colocar entre 3 y 6. Y tenemos que hacer la verificación de efectivamente si la dificultad está entre 3 y 6. Entonces preguntamos, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer la pregunta. De nuevo, para hacer la verificación, entonces verifica. Eso lo hacemos con un while, recordemos. Entonces a esto le damos true. De nuevo la misma estructura, ¿no? Que a las estructuras vuelven y se repiten. Entonces aquí le colocamos verifica. Mientras verifica y aquí evaluamos. Sí. Aquí no ni siquiera hemos recibido la dificultad, entonces pues necesitamos recibirla, ¿no? Entonces aquí dificultad es un input porque va a recibirse desde, bueno, lo podemos colocar desde aquí para que nos quede más bonito. No una pregunta diferente, sino simplemente lo hacemos aquí mismo. Lo hacemos así, dificultad. Y le pedimos esto que lo reciba desde consola con un input. Y hacemos la verificación correspondiente de si está bien escrito o no. Entonces, si dificultad es un número, porque dificultad tiene que ser un número. Entonces necesitamos convertir eso a número. Listo, aquí lo vamos a colocar. Para convertirlo a número en un número necesitamos colocarle una función que se llama integer. De la función int, lo que hace es convertir las cosas que se parezcan a números, las convierte en números. En este caso, en enteros. Como vamos a escoger un número entre 3 y 6, el problema con esta función es que si se entrega algo que no sea un número parecido a un número entero, genera error. Pero pues aquí vamos a suponer que no hay ningún problema con eso. Entonces simplemente vamos a ingresar aquí como si fuera un número, pues. O simplemente podríamos hacer la verificación de la dificultad si está en un conjunto en un número, en un rango de strings entre 3 y 6. Bueno, hay varias formas, ¿no? Vamos a hacerla de la otra manera. Esto aquí, en este momento estoy intentando construir el algoritmo. Entonces aquí entra el integer y entonces vamos a verificar y verificamos esto. Aquí lo podemos hacer con una función que se llama, con un operador que se llama in. Entonces, si dificultad in,
En este caso, en nuestro operador, vamos a colocarlo con verde. Está en, esto significa está en, y ahorita vemos cómo funciona. Está en este conjunto, aquí lo que sí siempre debemos colocar es un iterable. Entonces, nuestro iterable va entre 3 y 6. 4, 5 y 6. Si está entre esos números, entonces la verificación pasa, ¿cierto? Esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el IN? El IN en Python, bueno, a mí no me gusta mucho, pues Python tiene muchas funciones y muchos operadores eh, dentro de ella. Una de esas es esto. Y lo que hace esto es revisar dentro de un iterable si este objeto se encuentra acá. ¿Y cómo funciona? La idea de el funcionamiento de esto es que esto de aquí lo va comparando elemento a elemento con los de acá. Nosotros la semana pasada hicimos algo parecido. Metico lo coloco aquí. Hicimos algo parecido. Voy a presentarlo con el objeto de construir una función que se pareciera a la función buscar. Veamos que aquí habríamos utilizado el in como la función que queríamos construir. En este caso, aquí habíamos utilizado un for que también utiliza la función in, pero con el while habíamos hecho esta búsqueda. ¿Listo? Donde el frase era un iterable. Entonces, aquí es como una forma de hacer el mismo ejercicio, ¿ya? Construyendo la propia función in o la propia función buscar. O sea, esto que está aquí que yo estoy señalando, hace las veces de la función in. Si viste el video de la clase pasada, pues entonces ahí viste que pudimos construir esto. Entonces, nosotros no vamos a utilizar esto, sino que simplemente vamos a utilizar el in, pero es un buen ejercicio que siempre ustedes intenten construir esas funciones para entender más o menos cómo podrían funcionar. Entonces, en este caso hacemos, pues si podría ser cualquiera de estas, ¿no? Aquí hicimos varios ejercicios con el objetivo de crear la función in. ¿Listo? Entonces, pero voy a utilizar la función in, el operador in aquí. Entonces, en este caso, pregunto si está ahí. En caso que no esté allí, ¿qué decimos? Ve, si está allí, ¿qué decimos? Pues a verifica lo volvemos false. Lo volvemos false y salimos. En caso contrario, ¿qué hacemos? Escribimos esto, dificultad incorrecta. Y por favor, pues entonces, de nuevo que escriba la dificultad. Listo, escoja esto, false, y esto lo podemos pasar aquí. Muy bien, ahí ya. Y listo. Después de que hemos hecho la verificación, ya hemos hecho la verificación de la función. Si está correcta, se sale. Está entre 3 y 6. ¿Qué hacemos? Pues entonces, en la función debemos llamar la, la correspondiente, la correspondiente función. Listo, bueno, aquí ya salimos bandera. Bueno, aquí estamos dentro de esto para poder jugar. Y ahorita, entonces, aquí en este while vamos a llamar a la función. En la otra, en la parte cuando habíamos definido los menús, aquí utilizábamos un if, dependiendo de las opciones que nos daba el diferente menú. Pero como solamente tenemos una que es dificultad, entonces simplemente hacemos el llamado de la función que contiene el juego. Entonces la función que contiene el juego se llama mastermind, entonces simplemente la llamamos. Entonces escribimos aquí mastermind. Mastermind y ahí le pasamos la dificultad. Y listo. Y ya, este menú cortico que está aquí, esta función menú, lo que hace es específicamente llamar mastermind cada vez que, pues que necesite aquí jugar esto. Y ya.
Y en nuestro main del programa, pues simplemente llamamos el menú. Y ya, eso sería todo. O sea, aquí no hay mayor cosa que hacer. Entonces vamos a escribirlo. Voy a escribir este menucito aquí y voy a escribir esto todo en una función. Entonces aquí voy a escribir la función de mastermind. Y aquí le va a pasar la dificultad. Ahí vemos cómo construimos esto. Bueno, me toca aquí. Me toca acomodarlo. Entonces uno lo acomoda más o menos así. Fin. Aquí así. Chan, chan. Tan, tan. Aquí. Esto es simplemente para acomodarla, ¿no? Pues yo lo hago así porque pues no tengo aquí un editor en este caso, de código, pero hay unos editores de código que permiten hacer esto más rápido. No que pues no me llama la atención utilizar editores de código. Y esto aquí, esto aquí, fin. Aquí simplemente estoy colocando la información. Aquí esta viene hasta a este nivel. Esto lo único inconveniente es que uno tiene que saber dónde van todos los niveles, ¿no? Te va aquí. Después de haber finalizado. Aquí fin. Listo. A veces los editores de código tienen con unas rayitas y eso permite. Ahorita, bueno, dificultad la vamos a pasar aquí. Simplemente la dificultad ya está definida, entonces no hay necesidad de colocarlo acá. Y esto de aquí hace falta algo, ¿no? Entonces necesitamos colocar ahí. ¿Qué falta eso? Falta crear algo que genere la combinación secreta. Listo. Y ya. Entonces, ahorita vamos a crear el menú. Después de esto, pues entonces esta función no tiene un return, simplemente pues ya finaliza aquí. Y cuando finaliza, pues simplemente se sale esto. Creo que este while, platico aquí. Reviso porque como lo cambié. No, este while está con esto acá en el mismo tamaño. Ok, muy bien. Ajá. Y entonces vamos a construir nuestro menú. Entonces definamos nuestro menú. Dev menú. Sin esto. Y aquí escribimos bandera. Y esto es para que ella true while bandera haga la pregunta print. Aquí de nuevo bienvenido a Mastermind. Bueno, aquí no tenemos ni siquiera una señal de salida. Ahorita la agrego. Dificultad. Entonces le hacemos un input y le preguntamos escoja la dificultad. Y aquí le decimos, ¿no? Que la dificultad está entre 3 y 6. 3 a 6. Y ya. Entonces verifica. Aquí le damos un true. Y aquí vamos a verificar. Y la verificación es sí, dificultad. Y aquí simplemente puedo escribir esto nomás. Ahí yo lo había escrito como si fuera una lista. 3, 4, 5, pero también lo podemos escribir simplemente como si fuera estos numeritos de aquí. 3, 4, 5, 6. Si está allí, porque es también un iterable. Entonces funciona igual, el in funciona igual. Lo que hace es evaluar si
lo que hace aquí es evaluar si está dentro de este iterable. De hecho, esto lo podemos quitar y simplemente colocarlo aquí, ¿ya? Si la dificultad está ahí, entonces simplemente se ve si dificultad no en esto, no está en esto. De hecho, esto lo podemos hacer con otra estructura, pero pues ahorita les muestro cómo lo podíamos construir. Pero pues esta estructura es como más diciente, pero se puede hacer de otras maneras también. Entonces aquí print, dificultad incorrecta. Dificultad incorrecta y entonces aquí de nuevo le preguntamos esto. Y aquí después de esto, entonces después de hacer esto, bienvenido a Mastermind, dificultad y aquí esto lo buscamos dentro de este mismo nivel. Entonces aquí llamamos Mastermind y aquí le pasamos la dificultad. Listo. Y ya. Entonces, muy bien. Así funciona nuestro ejercicio. En este caso, pues funciona. Aquí va a funcionar para hacer el llamado de la dificultad entre 3 y 6. Ahorita vemos cómo colocamos esta estructura de pronto un poquito más bonita, sin utilizar una bandera, sino utilizando simplemente esta condición, sino que la bandera a mí me parece útil porque indica en qué momento hacen los cambios, pero no se necesita, de hecho, para los menús puedes utilizar la salida de la verificación colocando el condicional directamente aquí adentro, dentro del while. Y si no se está cumpliendo el condicional, entonces hace la verificación. En el caso de que se verifique, entonces simplemente te sales. Pero eso lo podemos ver, lo podemos hacer ahorita. Entonces, muy bien, hasta aquí, bien. Podemos hacer el llamado de la función. Vamos a escribir la dificultad 4, a ver cómo nos va. Para esto, entonces llamamos la función menú. Entonces aquí ya estoy haciendo el llamado de la función. Ah, bueno, aquí me quedó como feito esto. Coloquémosle un espacio para que se pueda diferenciar. Aquí nomás. Listo, otra vez. Entonces vamos a escoger 4. Y ahí él hace el llamado de la función. Entonces aquí ya está funcionando. Entonces voy a escribir 1, 2, 3, 4. Y vemos que aquí es que la dificultad. ¿Y aquí qué pasó? Dificultad está pasando como 4. Escribe tu combinación. Porque aquí pasé la dificultad. Aquí pasa la dificultad como si fuera un string. Entonces, como está pasando un string, él aquí hace la combinación. Entonces, él aquí hace la verificación como si fuera un string. Entonces, como no están coincidiendo porque esto es un número y esto de aquí es un string, entonces no sabe hacer bien el ejercicio. Entonces, simplemente aquí vamos a pasar como un número. Entonces, aquí vamos a colocar integer, dificultad. Aquí ya hacemos la corrección de lo que pasa como dificultad. Aquí yo lo que hice fue exactamente lo mismo. Aquí si pasa dificultad, pasa como un string entre 3 y 6 porque estamos haciendo esta verificación. En el caso que está aquí escrito, hay un problema porque yo puedo pasar 3, 4, 5, 6 como la dificultad. Entonces se generaría un número grandísimo, ¿no? Entonces, tal vez este no sea lo más útil, pero
La dificultad de aquí se puede dar por cualquier combinación de las que aparezca acá, de los números que aparecen ahí. Pues que estén seguiditos, ¿no? Uno del otro. Entonces sí es preferible colocarlo de esta manera. Vamos a hacerlo explícito. En este caso así. Aquí 3, aquí 4, aquí 5. Esto es simplemente para hacer que no nos va por allá, que puede colocar una dificultad que esté con 3000 números y no aguanta. Y 6, así. Y aquí vamos a hacer el cambio. Ajá. Listo y ya. Ahorita si escogemos 4, el número cambia, 1, 2, 3, 4 y ahorita sí se hace el ejercicio muy bien. 4, 8, 7, 1 y ya listo. Y aquí vuelve y arranca, ¿no? O sea, aquí yo terminé, gané y él vuelve y arranca. Y luego me dice, sí, en este caso me está preguntando si yo quiero, me está dando que yo puedo jugar de nuevo, ¿no? No me dice si yo quiero jugar de nuevo. Entonces vamos a colocar una condición de salida aquí. Entonces, en este caso, bienvenido a Mastermind, es con una dificultad entre 3 y 6 o si quiere salir. Nosotros podemos preguntar si quiere salir, ¿no? Entonces aquí llama Mastermind cada vez y podemos colocarle, este va hasta aquí y después de que termine Mastermind, entonces preguntar aquí, vamos a preguntar, entonces preguntemos aquí, vamos a colocar aquí print. ¿Desea continuar jugando? ¿Desea continuar jugando? Es una pregunta y sí o no. Y ya. En caso de sí, aquí no voy a hacer la verificación, simplemente voy a hacer la verificación para el no. Cualquier otra cosa va a ser sí. Entonces, en caso de sí, y ve, y esto aquí tiene que leerse. Entonces, vamos a colocarlo aquí, jugar. Jugar y aquí un input. ¿Desea seguir jugando? Sí o no. Entonces, sí, jugar es igual a quién? A n. ¿Qué va a pasar? Entonces, él ya se tiene que salir. Entonces, en este caso, yo le voy a decir a la bandera, la voy a volver false. Y ya. Bandera false. Le hago igual a false. Y ya. Y ya me salgo. Y listo. Entonces, vamos a guardar esto. Entonces, aquí le vamos a agregar esa pregunta. Ok. Mastermind. Y esto de aquí, llegamos aquí y preguntamos. Después de que él está al mismo nivel, sí. El mismo nivel, entonces aquí le preguntamos. Jugar. Input. ¿Desea seguir jugando? Entonces vamos a agregar la pregunta y la respuesta va a ser un sí o un no. Sí o no. 2 puntos y preguntamos. Si jugar es igual a no, deja bandera, hágalo igual a false. Y ya. Listo. Y aquí ya funciona. Aquí ya nos dice si quiere seguir jugando. Entonces aquí vamos con la dificultad 4, la combinación 4, 8, 7, 1. Ya gané. Me dice que... ay, aquí no me hace la pregunta. Me estoy saliendo, entonces. Aquí llamo Mastermind. Y entonces la pregunta la tiene que hacer después de Mastermind. Miento. Aquí la hice fuera de Mastermind. Entonces aquí la tengo que meter esto aquí. Muy bien. Y ahorita sí. Muy bien. 4, 4, 8, 7, 1. ¿Desea seguir jugando o no? Y ya, se salió. Entonces, en el caso de sí, vamos a ver. 4, 4, 8, 7, 1. ¿Desea seguir jugando? Sí. Y entonces él vuelve y
arranca para poder preguntar. Me pide la dificultad ahora y así. Ahora, como última parte de nuestro ejercicio, vamos a preguntar aquí cómo generar algo que tenga números aleatorios. ¿Listo? ¿Cómo generar algo con números aleatorios? Como yo no sé generar números aleatorios, entonces números aleatorios con Python. ¿Cómo hacemos? En este caso, para generar números aleatorios debemos bajar una librería. La librería se llama Random. Y entonces Random permite crear números entre 0 y n cuando se pasa como vea, una función. Entonces Python permite crear un número entre 0 y n. En este caso, por ejemplo, aquí rand integer, le llamamos así, random. Y solamente vamos a llamar una función normal. Esto es lo que se llama cuando usted programa, esto se le llaman como, comúnmente tiene nombre de APIs, pero son librerías que ha creado gente para hacer algunas funciones especiales, entre esas generar números aleatorios. Entonces, cuando uno genera números aleatorios, usted tiene que escoger el computador por sí, no puede generar números aleatorios. Entonces, lo que se hace es utilizar una función que tiene algún parámetro que tiene que ver con la interacción con el computador, puede ser el reloj, puede ser un clic en algún lugar, cosas de ese estilo. Y entonces esa función genera un número. Y como eso normalmente, bueno, se supone que no, usted no puede de manera precisa decir cuál es la interacción con el computador, pues entonces se genera un número aleatorio asociado a esa interacción. Y él hace una distribución de números y bueno, eso tiene toda una base matemática ahí detrás. Pero la idea es que normalmente uno utiliza este tipo de apuestas de otras personas cuando uno no tiene forma de crear o no conoce, pues, forma de crear su propio código. Sin embargo, a mí me parece que no es una buena práctica porque hay unas librerías que pueden contener información perjudicial. Es decir, por ejemplo, cuando están construyendo una aplicación web y utilizan una librería para hacer llamado de servidores. Podría ser que esa librería en ese llamado de servidores tuviera un código malicioso que enviara todas las transacciones que usted realiza en ese servidor a otro lugar y por ahí lo estuviera monitorizando uno. Entonces, eso es una dificultad grande en el mundo de la programación, pero la gente acostumbra pues acostumbra a usarla. Normalmente a mí personalmente no me gusta, pero pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Hay gente que hace así. Entonces vamos a utilizar esto porque esto es una función matemática y vamos a utilizar randint que genera un número aleatorio entre 0 y n. En este caso vamos a generar una serie de números aleatorios y los vamos a pegar como si fueran un texto. Entonces voy a utilizar esta. Entonces ya sé cómo funciona la función y vamos a generar un número entre 0 y 9 de manera aleatoria. No sé qué tan buena sea esa librería, porque no lo sé. Pero esto aquí lo tengo que correr, ¿no? Entonces vamos a correrlo un poquito, porque en el código estaba corriendo un poquito. Entonces, muy bien. Vamos a generar números aleatorios. Entonces colocamos aquí, generar una combinación secreta aleatoria. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces voy a llamar from random. ¿Cómo es que es? Import, es que es import. Entonces vamos a importarla. Se nota que no utilizo esto, ¿no? Import random y aquí nos dicen cómo así. From random import. No es así, estaba bien escrito entonces. From random import y asterisco. Y vamos a llamar la función random. Entonces, for. Entonces, muy bien. For from random import
y aquí le llamamos asterisco. El asterisco quiere decir que vamos a llamar de la librería random, vamos a llamar todas las funciones que están dentro. Entonces, pero bueno, en este caso es, entonces llamamos esta librería y en el código correspondiente a la función mastermind, que entrega aquí la dificultad, vamos a generar un número aleatorio. Entonces, voy a, voy a construir un número asociado a eso. Entonces, voy a llamar a la librería, ¿no? La librería se hace random integer 0 a 9. Entonces, random integer, en esta parte de la combinación secreta. Aquí es donde voy a crear mi número. Entonces, ¿qué voy a hacer con él? Voy a ir a este número, simplemente va a ser un string, lo voy a llamar así, y voy a utilizar random integer para hacer eso. Entonces, voy a colocar así, for y in range, aquí dificultad, porque dificultad me dice qué tan largo es el número. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este número, combinación secreta, y lo voy a concatenar con la función random integer, random int, así es que es. A ver, una cosa. Ah, no, rand int. Entonces, rand int, va a ser esto, rand int, entre 0 y 9. Y a ese número, porque esto me entrega un número, entonces lo voy a convertir en un string. Así. Y ahí ya tendría mi número de combinación secreta. Entonces basta con colocar esto. Entonces voy a colocarlo aquí. En mi algoritmo, voy a llamarlo aquí la función, es el import, el from random, import, asterisco, así. Así las librerías siempre normalmente se llaman al inicio del código, siempre. Eso como para tener un orden, ¿no? Una buena práctica. Y aquí esto, pues voy a escribir el pedacito de código que creé para generar ese número aleatorio. Entonces aquí sería esto, for y in range dificultad. Le voy a agregar combinación secreta. Vamos a hacer la combinación secreta que tenía antes. Y le voy a agregar el string asociado con la función random int, randim, así, ¿no? ¿Con N o con M? Ni me acuerdo. Ah, es con N. Yo aquí lo coloqué con N, así, con N entonces. Y arriba creo que también es random, ¿no? Rand int, este es random, ajá. Así es, rand int, random. Solamente para saber que estaba escribiendo bien, ya le escribí mal. Y aquí le pedimos un número entre 0 y 9. Listo, ya. Entonces, muy bien. Y aquí sí ya no voy a saber quién diablos es, entonces más bien lo coloco aquí para hacer simplemente la verificación, ¿no? Con sec. Para saber, para verla, ¿no? Esto es solamente para verla. Para ver qué es, para ver qué número es. Para ver qué es, no más. Listo, entonces muy bien. Vamos a escoger la dificultad 4. Y él aquí, mira que acaba de escribir un número 50, 54, 50. Entonces vamos a escribir una combinación 4, 5, 0, 5. Entonces me dice, hay 6 buenas porque hay 2 repetidos, entonces lo cuenta todo, ¿no? Entonces vamos a escribir 1, 4, 5, 0. Entonces ahí me dice, hay 3 buenas, que son el 4, 5, 0.
están bien colocadas y hay una que está mal colocada. En este caso, pues el 5 porque él hace la verificación con esta primera posición, ¿no? Entonces dice, hay una que está mal colocada. Pero bueno, ya sabemos que es 5450. Y entonces me dice, ¿ganaste? ¿Quieres seguir jugando? Digo que sí, voy a seguir jugando. Y él me tiene que generar un nuevo número aleatorio. ¿Listo? Bienvenido, escoja la dificultad. En este caso voy a volver a escoger la dificultad 4 y me tiene que generar un nuevo número aleatorio. De ahí ya lo escogió, 6310. Y puedo volver a hacerlo, 6314. Me dice hay 3 buenas, 0 malas, entonces ahí dice 6310. Es el número correcto, me dice ganaste. ¿Quiere seguir jugando? De nuevo, quiere seguir jugando, tiene que generar otro número aleatorio. Y ahí, bueno, primero que todo, 4. Y genera, que hay como un error, ¿no? Mira que han generado, el 0 lo ha generado todas las veces, ¿no? Al final. Pero eso ya es un error de la librería, no un error nuestro. Entonces, volvamos a preguntar, ¿sí? Dificultad 4. Aquí ya generó otro número. ¿Listo? Entonces, todo depende de cómo sea la librería y cómo lo vaya a ir escribiendo. Entonces, pero aquí yo literalmente no sé qué número escribe, sino que simplemente lo escribe y yo lo coloqué ahí para verlo. Pero cuando yo esté jugando el juego, ni siquiera sabré qué cosa va a aparecer ahí. Y bueno, escribe uno la combinación. Aquí vamos a colocar la combinación ganadora. Y ahorita quiero seguir jugando y vamos a colocar una longitud más grande, de 8, vamos a poner. Dice, esa longitud incorrecta, voy a colocar una longitud de 6. Listo, entonces vean el número que me generó. Ese número es de 6 dígitos, entonces ahorita sí hay que escribir la combinación 6, 7, 0, digamos que me olvidó una. Entonces dice, no corresponde, 0, 6, 7, 0, 1, 4. Entonces ahorita sí ganaste, ¿quieres seguir jugando? Sí. ¿Qué dificultad? 3. Entonces me queda un número de 3 cifras. Entonces 2, 9, 1. Hay 2 buenas, una mala, 2, 9, 6. Y ya, ganaste. ¿Quieres seguir jugando? No. Y me salgo, pum, y ya se terminó el juego. Listo. Y de hecho podríamos aquí complicar esto tanto como quisiéramos. Podríamos agregar que guarde una estadística, que guarde esto. Eso se hace verificando con archivos. Eso lo podemos trabajar después. ¿Alguna pregunta está ahí? No. Bueno, entonces yo aquí voy a dejar esto, voy a colocar esto aquí. Y este jueguito uno ya lo podría jugar cuantas veces quisiera. ¿Listo? Y estamos utilizando una librería. ¿Por qué? Porque no hemos construido una función que haga esto. Y construir una función que haga esto no es tarea fácil. Es bastante difícil de hacer. Pero se puede intentar crear una. Normalmente estas funciones, como les digo, utiliza algún tipo de evento que uno haga en el computador o utiliza configuraciones propias de los estados de algún elemento del computador, normalmente el reloj, y lo pasa sobre una función y eso permite hacer la generación de números aleatorios, pero no es tarea sencilla. Y así, bueno, aquí construimos una función, veo un jueguito relativamente, es uno de los jueguitos interesantes que yo jugué alguna vez y de los que creé el código. Aquí la verificación, como les digo, se puede hacer de otra manera para verificar si efectivamente está en una dificultad o no. De hecho, esto se puede obviar. Pues obviar no, sino que simplemente uno lo coloca aquí y lo coloca como si fuera una proposición. Y ya, entonces eso lo podemos ver después. Entonces aquí, así sería nuestro jueguito. Ya la otra cosa es darle como formato, ¿no? O sea, que de pronto cada vez que termine de jugar, limpie toda la combinación, limpie todo de la pantalla y, y permita escribir eso de una manera como más limpia, ¿no? Y que haya, por ejemplo, un espaciecito aquí para iniciar el nuevo juego. Bueno, ya uno ya escoge la forma de interactuar. ¿Listo? Espero que le haya gustado. Excusas por lo malo. Y nos vemos entonces la próxima reunión. Antes de irse, por favor, le pido como tú fuiste el que llegaste el día de hoy,
Te pido que por favor diligencies la asistencia. Por favor, ya te la envío. Ok. Y aquí, hombre, ahí está. Esto está por acá. De que diligencia la asistencia. Ok. Listo, ahí ya te envié la asistencia. Por favor, Juan José, puedes diligenciarla. Por el momento voy a detener la grabación.